Hola chavos, en esta sesión vamos a resolver un problema de valor inicial utilizando la transformada de Laplace. Nada más recordar rápidamente cuál sería el procedimiento en este caso. Si lo que queremos hacer es encontrar la solución de un problema de valor inicial, lo primero que hay que hacer es calcular o encontrar la transformada de la ecuación diferencial, lo cual transforma tu ecuación diferencial en una ecuación algebraica que solamente depende de y de s. De esa ecuación algebraica, lo que vas a hacer es despejar la variable y de s. Una vez que la tengas despejada, puedes encontrar la transformada inversa de esta expresión y de s, que en ocasiones pues necesitarías hacer fracciones parciales para encontrar la transformada inversa. Una vez que encuentres la transformada inversa, el resultado va a ser la solución del problema de valor inicial que tenías al principio. Este es el procedimiento para resolver una ecuación diferencial y problema de valor inicial con la transformada de Laplace. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Use la transformada de Laplace para resolver el problema de valor inicial y' más 3y igual a 13 seno de 2t, sujeto a la condición y en 0 igual a 6. Entonces, lo primero sería transformar la ecuación diferencial, es decir, transformada del lado izquierdo, la transformada de y' más 3y, igual a la transformada del lado derecho, que sería 13 por seno de 2t. Por propiedades de la transformada, podemos separar como la transformada de y' más 3 que sale de la transformada por la transformada de y, igual el 13 es otra constante que puede salir por la transformada de seno de 2t. Y ahora calcular la transformada de los términos que están apareciendo aquí, la transformada de y', la transformada de y la transformada de seno de 2t. La transformada de y es y mayúscula de s, la transformada de y', pues una fórmula igual que hemos visto con anterioridad, es s por y de s menos y en 0. Y aquí podemos sustituir el valor de y0 que conocemos. Nos queda s menos el valor de y en 0, en este caso vale 6, entonces nos queda s menos 6. La transformada de seno de 2t es una fórmula igual de transformada de Laplace, es k sobre s cuadrada más k cuadrada. En este caso la k es el múltiplo de la t, que vale 2, y la transformada sería 2 sobre s cuadrada más 4. Una vez que tenemos eso, vamos a hacer la sustitución. ¿En dónde? En la ecuación diferencial que involucra los términos de las transformadas. Sustituyendo, pues primero sustituimos la transformada de y', que nos quedó como s menos 6, más 3 por la transformada de y, es decir, más 3y, igual a 13 por la transformada de seno de 2t, nos queda 13 por 2 sobre s cuadrada más 4. Una vez que tenemos eso, la sustitución, o ya tomamos la transformada de Laplace de la ecuación diferencial, vamos con el paso de despejar y(s), que aparece en esos dos términos. Si queremos despejar, por lo general, la estrategia es la siguiente. Primero factorizamos y(s), nos queda s más 3 por y(s), y vemos qué sucede con los demás términos. Menos 6 queda por allá, igual a 26 sobre s cuadrado más 4. Siguiendo con el despeje, el 6 pasaría del otro lado sumando y nos queda s más 3 por y(s) igual a 6 más 26 sobre s cuadrado más 4. Y entonces, ¿cómo queda el despeje? Lo único que falta es que s más 3 pase dividiendo del otro lado. Pero lo que vamos a hacer es que s más 3 divida a cada uno de los términos que están del otro lado, que es una propiedad algebraica importante en las transformadas de Laplace, o en este tema de transformadas de Laplace. Y entonces el primer término sería 6 sobre s más 3 más 26 sobre s más 3 por s cuadrado más 4. Aquí, cuando pasas dividiendo el s más 3 al término 26 sobre s cuadrado más 4, pues queda una división, la del sándwich, y te queda 26 sobre s más 3 por s cuadrada más 4. Esa sería la expresión del despeje de y(s). Y como decía el método, pues ahora necesitas la transformada inversa. En este momento tienes dos opciones. Hacer la transformada inversa de esta expresión, con lo cual tendrías que calcular la transformada de 6 sobre s más 3, que quizás la recuerdas, es una fórmula directa, y luego hacer fracciones parciales de esta expresión, porque no tienes una fórmula directa para un producto en el denominador. Puedes hacerlo así, o también puedes hacer lo que estamos haciendo en este ejemplo, hacer la suma de fracciones. Aquí, pues, quizás digas, no, pues lo hago.
como mencionaban ahora, ¿no? Calcular la transformada de este término, luego le hago fracciones parciales. Pero en ocasiones, si tienes varios términos, hacerías varias fracciones. Entonces, puede resultar más conveniente sumar todas tus fracciones, llegar a una sola fracción y hacer fracciones parciales una sola vez en vez de hacer 2 o 3 veces fracciones parciales. A final de cuentas, tú decides cómo vas a proceder. En este caso, después de hacer la suma de fracciones, nos queda 6s cuadrada más 50 sobre s más 3 por s cuadrada más 4. Y a esta expresión es a la que le vamos a encontrar la transformada inversa. Entonces, para la transformada inversa, puedes expresarla en sus fracciones parciales. ¿Cómo queda la expresión en sus fracciones parciales? Recuerda que esto debe estar completamente factorizado. Y efectivamente, s cuadrado más 4 no se le puede factorizar más. Y por cada término, una fracción. Debido al s más 3, aparece una constante sobre s más 3. Debido a s cuadrado más 4, en el numerador aparece bs más c sobre s cuadrado más 4. Y ahora simplificamos. Para simplificar, recuerda que lo único que hay que hacer es el denominador, pasa multiplicando al otro lado y ves qué términos se simplifican. Si pasa multiplicando al otro lado, pues en el lado izquierdo ya te queda 6s cuadrada más 50. Cuando el término remarcado en amarillo multiplica a, se cancela s más 3 y te queda a por s cuadrado más 4. Cuando el término remarcado en amarillo multiplica a bs más c, pues te queda bs más c, se cancela s cuadrado más 4 y te queda multiplicando por s más 3. Y ahora, para encontrar los valores, podemos usar las raíces. En este caso solo hay una raíz, menos 3. Si utilizamos esa raíz y sustituimos, en el lado izquierdo nos queda 6 por menos 3 al cuadrado más 50, igual a por menos 3 al cuadrado más 4. Como esta es una raíz, algún término se tuvo que cancelar. En este caso es el que tiene a bs más c, menos 3 más 3, 0. Y ese es todo el término. Sustituimos o hacemos las cuentas que aparecen allá. Nos queda 104 igual a 13a. Despejamos a y ya tenemos el valor de a, como 8. Ya no tenemos más raíces. Lo que podemos hacer acá es una de las dos cosas. Dar más valores, los que tú quieras, por ejemplo, a igual a 0, a igual a 1, etc. Dar dos valores que te lleven a ecuaciones y resolver esas ecuaciones para encontrar las constantes b y c que te hacen falta. Esa es una opción. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Desarrollar y agrupar por potencias de S. Nada más para ejemplificar otra técnica. Si desarrollamos y agrupamos esta expresión de color amarillo, ¿qué es lo que nos quedaría? Vamos a anotarlo otra vez. 6s cuadrada más 50 igual a por s cuadrada más 4 más bs más c por s más 3. Multiplicamos a por s cuadrada, 4 por a, luego los otros términos, bs por s, bs cuadrada, bs por 3, 3bs, c por s y 3 por c. Ahí que tenemos esos términos. Una vez que tenemos eso, agrupamos. Los términos con s cuadrada son a más b, los términos con s, solamente 3b y c, y los términos constantes o sin s, 4a y 3c. Ahí tenemos esos términos agrupados. Ahora, para sacar las ecuaciones, lo que hacemos es comparar los términos de ambos lados de la ecuación. Es decir, los que tienen s cuadrada, los que tienen s y los términos constantes. Los que tienen s cuadrada, de un lado son 6 y el otro lado a más b. El término con s, los que han quedado de rojo, en un lado no hay término con s, eso significa que estarían igualados a 0. Y los términos constantes, 50 con 4a más 3c. Entonces, de esas ecuaciones, pues tomamos la ecuación amarilla y la ecuación roja. Como conocemos a de antemano, al sustituir la raíz, pues solo necesitamos encontrar o utilizar dos ecuaciones. Porque si de la ecuación amarilla despejamos b, como conocemos a, ya tenemos el valor de b. Y de la ecuación roja, si despejamos, como ya tenemos b de la ecuación amarilla, ya tenemos nuestras constantes finalmente. Entonces, despejando de la ecuación para b, nos queda 6 menos a, si a vale 8, nos queda b igual a menos 2, despejando c, como menos 3b, si b vale menos 2, c vale 6. Y ya tenemos ABC para escribir o para expresar nuestras fracciones parciales, que quedaría como 8 sobre s más 3, más menos 2s más 6 sobre s cuadrado más 4.
Y esa es la expresión a la que le vamos a encontrar la transformada inversa para resolver nuestro problema de valor inicial. Es decir, y de t sería 8, la transformada inversa de 8 sobre c más 3, más menos 2c más 6 sobre c cuadrado más 4. Y calculamos su transformada inversa. Separamos en dos transformadas, la transformada inversa de 8 sobre c más 3, más la transformada inversa de menos 12c más 6 sobre c cuadrado más 4. Y a continuación, algunas propiedades para seguir resolviendo. El primer término lo podemos dejar así. Y este término de menos 12c más 6 sobre c cuadrado más 4, podemos separar nuevamente en dos fracciones, como la transformada inversa de menos 12c sobre c cuadrada más 4, más 6 sobre c cuadrada más 4. Y ahora, pues hacer ajustes algebraicos para llegar a fórmulas conocidas. Por ejemplo, del primer término podemos sacar el 8, nos queda 8 por la transformada inversa de 1 sobre c más 3. Esto es una función exponencial y ya tendríamos nuestro resultado, al menos para este término. Para el siguiente término, como tenemos una suma dentro de una transformada inversa, es la suma de las transformadas inversas. Sacamos el 2, con todo y signo, nos queda menos 2, por la transformada inversa de s sobre s cuadrado más 4. Y esto es la transformada inversa de la función coseno. Para el otro término, igual podríamos sacar el 6, pero con un poco de práctica, pues te das cuenta que no es necesario sacar el 6, sino que sacar un 3 para que te quede la transformada inversa de 2 sobre s cuadrado más 4, que es la inversa de la función seno. Entonces ya tenemos transformadas conocidas y la transformada inversa sería 8 por e a la menos 3t menos 2 por el coseno de 2t más 3 por el seno de 2t. Y esta es tu solución al problema de valor inicial. Y esa sería la metodología para resolver un problema de valor inicial con la transformada de Laplace. En general, así son todos los ejemplos. Lo que cambiaría sería la forma de encontrar la transformada inversa, las funciones que transformas, pero siempre es transformar, despejar y encontrar su transformada inversa. Eso es todo en esta ocasión. Nos vemos en una próxima sesión.